Recomiendo que en el blog de Antonio que nos acaba de poner, donde pone precisamente esa parte que ha estado explicando hoy, canción muy detallada, de forma que podamos verla con más tranquilidad, todos los puntos, toda la evolución, bueno, todo lo que ha contado en una palabra y todos los medios, y que podéis ver. Muy recomendable. Bueno, pues nada, ahora todo lo que queráis preguntar. Carlos, hay una pregunta por ahí. Carlos, por favor. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la información, porque realmente ha sido muy grande y va a haber que revisarse de nuevo el vídeo para poder tomar notas con más tranquilidad. Yo me plantearía a ver si qué opinas tú o qué contestaciones darías tú a tres preguntas así muy sencillas que te voy a hacer. Primera es, ¿hay algún medio que no desinforme? O sea, es decir, ¿nos podemos informar en algún sitio? Porque la verdad es que está crudo. Después hay otro tema que es eh, toda esta profusión en todas las televisiones que tienen una sección que está remedando lo que antiguamente era el periódico El Caso, que están continuamente sacándonos desde muertes, sangre, mucha sangre, etcétera. Y bueno, pues, y además eso después lo complementan con el tiempo. O sea, parece es primero la sangre y después a ver a dónde nos podemos ir a tomar unas cañas. Y después disiento contigo en una cosa, lo de que la gente no es tonta. Yo creo que la gente cada día es más tonta. Y la culpa, en parte, está en los móviles. Pero además, para reafirmarme en lo que digo, solamente hay que fijarse en lo que acaba de ocurrir en las elecciones de aquí de Madrid. O sea, es decir, que los ajusticiados voten a los verdugos, la verdad es que es de una tontería supina. Voy a contestar a esas tres preguntas. Hay medios que no juegan a esto que obliga el sistema porque lo pueden hacer de otra manera. O sea, por ejemplo, hacer un periódico digital no es caro. Y, por ejemplo, en este momento hay dos periódicos, de los periódicos que solo son digitales, el que más audiencia tiene es el diario.es, que tiene mucha audiencia y tiene muchos socios. Claro, el diario.es o público.es se financian con los socios. Entonces, claro, tienen poca publicidad porque, como están en contra del sistema, pues claro, los anunciantes, los grandes anunciantes no se van a prestar. El sistema, el gobierno, tampoco les da mucha publicidad institucional, porque muchos medios de los otros viven de eso, de la publicidad institucional, porque eso está regulado de esa manera. En este momento lo llevan las comunidades y cada una apoya a la que gobierna en su comunidad. Donde tenemos que encontrar la información es algunos medios, o sea, digitales, porque como no tienen mucho gasto, sí que se pueden enfrentar y pueden hacer contrainformación, ¿no? Porque eso también hacen bastante contrainformación. O sea, esos medios son los que más denuncian los bulos que dan los otros medios, ¿no? Claro, están haciéndole la guerra a los medios de pago de papel, por ejemplo, y les están quitando audiencia, lógicamente, por eso de que en España hay muy poca confianza en los medios oficiales. Pero también un inciso, que eso lo explicaré en otra charla. Para estar bien informados, generalmente los diarios no sirven, porque los diarios solo dan la información del día a día. Y eso, si no se analiza el periodo, o si no se dan criterios de análisis, pues tampoco sirve mucho. Entonces, en Internet sí que nos es relativamente fácil encontrar informes. O sea, si quieres saber cómo está la pobreza en el mundo o aquí, pues vete a Internet y pide el informe de Oxfam de este año o el de Cáritas. Informes que están hechos con solidez y que son los que pueden orientar
si lo que tú te están enseñando los medios es verdad o no, mentira, porque eso lo tienes que juzgar tú. Tremendismo. Es la consecuencia de la comercialización. O sea, tienen que poner, tú lo llamas así, pero normalmente se suele llamar telebasura, porque es mucho más barata. Por ejemplo, la que más telebasura tiene es de las televisiones grandes, Telecinco, pero siempre ha sido así porque esa venía de Berlusconi. El problema es que los medios informativos, como ya no son informativos sino propagandísticos, su negocio no es la información, es reclutar audiencia para vendérselo a los anunciantes. Y entonces es la publicidad lo que les da. Lo que se paga por un periódico de papel, lo que saca esa empresa de vender el periódico en el kiosco es irrelevante. Son los anunciantes los que producen el mayor. La gente es tonta. Pues yo sigo pensando que la gente necesita información. Hay otra charla que va sobre eso. Si la información que nos dan los medios nos sirve o no nos sirve. Y realmente no nos sirve. En esa charla explico por qué no nos sirve y cómo debería ser para que nos sirviera. Entonces, si solo nos dan desinformación, pues lo lógico es que caemos todos tontos. Ahora, no es que seamos tontos, es que entorpecen nuestra capacidad de procesamiento, pero teniendo un cierto nivel cultural, tú lo puedes evitar más que otra gente que puede ser inteligente, pero si no desarrolla su inteligencia, porque la inteligencia es como un músculo, no es una masa que se va acumulando. O sea, es la relación que se establece entre lo que se acumula. Y entonces, el que voten a lo que votan es porque la mayor parte de los medios han estado apoyando a eso y han estado contando muchas mentiras. Y la gente, pues, si no tiene otra fuente, pues se las cree. Y además, lo que sí hay, eso sí, que implica cierta tontería, pero es no ser activos, no ser críticos. Porque, claro, el ser crítico implica un esfuerzo. Y ahí sí que sale la tontería. Fernando, tenías una pregunta, tienes levantada la mano. Pues yo quería hacer un comentario y dos preguntas. En primer lugar, el comentario sería que, bueno, estamos en 2020. En 1990 surgen las televisiones privadas y las televisiones privadas van a ser una concesión administrativa del gobierno de entonces. Yo trabajaba entonces en Telecinco, cuando Telecinco se pone en marcha, y evidentemente el gobierno es el que dio las concesiones administrativas. Podían haber surgido, por ejemplo, en el Parlamento. Sin embargo, surgieron en el gobierno. Y con relación a ese tema, también decir que en los medios de comunicación también obedecen a los poderes del Estado y de las comunidades. Por ejemplo, cuando se crea Telecinco, el director de informativos es Jesús Mariñas, y Jesús Mariñas todos los días recibía en su mesa, que estaba al lado de la mía, las noticias de las que tenía que hablar, y lo recibía de Moncloa. Entonces, yo la verdad es que me hacía cruces entonces. Estoy hablando de 1990, ¿eh? Hablo de hace 30 años. Y luego las preguntas. Dos preguntas. ¿Es verdad que en unos anuncios que hubo en televisión relativos a la adopción de niñas chinas, el gobierno chino dijo que allí no había nadie que adoptar porque todos vivían estupendamente y hubo que retirar el anuncio? Es la primera cuestión. La segunda, ¿cómo puede ser, cómo fue la fusión de dos canales que uno pertenecía diríamos, a la derecha y otro a la izquierda, como eran Antena 3 y La Sexta? Y la gente sigue pensando que La Sexta es un canal de vanguardia. Lo de las teles privadas fue una jugada de Zapatero porque... no, fue de Felipe González, eso. Fue en el año 90. Tiene razón. Las privadas aparecen con Felipe González, pero es unos años después, cuando notan que la financiación no da,
y es en tiempo de Zapatero cuando es Zapatero el que le quita la publicidad a Televisión Española para que vaya a las otras. Felipe González es que fue el que empezó la privatización de todo. Entonces, que privatice la televisión es de lo menos malo que hizo. No es que sea bueno, pero claro, privatizó las mejores compañías nacionales. Entonces... No, pero yo me refiero a la interferencia en las noticias que daba la televisión. La interferencia del gobierno en las noticias que tenía que darse cada día en televisión. Ya, normalmente las televisiones, como hemos visto con Prisa, les interesa estar a bien con el gobierno, porque el gobierno tiene muchas herramientas, sobre todo por lo de la financiación, las ayudas y bueno, por más cosas, ¿no? Entonces, siempre el gobierno ha influido en la información. Lo que has dicho de los chinos, pues yo no tengo información sobre eso. Ahora, lo que sí está muy claro es que aquí la mayor parte de la información que llega a España del extranjero viene de Estados Unidos. Y seguramente que mucha información de China ha pasado antes por Estados Unidos. Porque si te fijas un poco, yo creo que en todo Asia, por ejemplo, Televisión Española debe tener 2 corresponsales extranjeros. Uno que me parece que es Mavi Doñate, sí, que esa es para casi todo Asia. Sí, para Asia Oriental, sí. Claro, pero luego hay uno para Oriente Medio que está en Israel. Claro, ¿dónde iba a estar? Donde le conviene a Estados Unidos que salga la información. Entonces, yo creo que una de las cosas que peor hablan del prestigio del país es que siempre todos los días hay varias informaciones de Venezuela, la mayor parte negativas, pero no todos los días hay información sobre China, cuando realmente China es una gran potencia económica y hay muchos intereses españoles en China, pero el país eso no lo contempla porque su óptica es apoyar a Estados Unidos. Y lo de Antena 3 y La Sexta, como la solución de Zapatero no fue suficiente y, por ejemplo, la 4 era de Prisa, Sí. porque Prisa empezó con la televisión de pago y no la pudo llevar para adelante, pero claro, fue un coste económico tremendo, la abrió y era 4 y como seguía en deudas y sigue todavía, pues se la vendió a Telecinco. Por cierto, en España, como en muchos países latinoamericanos, había una ley hecha en democracia que impedía que, digamos, un capital extranjero superara el 50%. El 50% del accionariado. Pero esa ley se la cargó Aznar para permitir que Berlusconi interviniera en la quinta. Y Antena 3 luego compró La Sexta, que era otra, es como la cara B, pero la Sexta están de derecha porque también en el grupo de A3 Media está también Razón. Y lo que pasa que es cierto que en La Sexta hay algunos poquitos programas que yo creo que sí son de izquierdas. O sea, a mí mayormente me parece que Évole sí hace programas de izquierdas y el Wyoming pues también, pero claro, es que son programas de muchísima audiencia y claro, el resto de La Sexta no tiene mucha audiencia y entonces digamos que esos programas se justifican porque con la audiencia de esos dos se cubren las pérdidas de los otros. Yo creo que eso es motivo económico que como realmente son empresas, pues... Sí, solo un comentario. Cuando surge Telecinco, evidentemente es verdad que el accionariado no podía, en manos extranjeras no podía haber un 50, ni siquiera un 50%. Y sí que se permitió el 50% en el año 90, porque Berlusconi tenía 2 25%, un 25% de una empresa que se llamaba Fininvest
y de otra empresa que era la que gestionaba su publicidad, Publitalia, que luego fue Publi España. Con lo cual, Silvio Berlusconi tenía un 50%, cosa que era ilegal de acuerdo con la ley. Y sin embargo se permitió. Luego la ONCE tenía otro 25% y creo que era una editorial, también tenía un 15%, y Chocolates La Trappa, que también eran amigos de alguien, tenía un 10%. Pero quiero decir que solo los italianos, solo Berlusconi ya tenía un 50%, a través de empresa interpuesta. Raquel, tienes ahora tú la palabra y después Felipe. Está en negro, no se muestra, pero se oye. Raquel. ¿Me oís ahora? Sí, te oímos. Sí, Vale. sí. Lo primero, muchísimas gracias, Antonio, por la charla, y luego varias cosas. Yo soy lectora de periódicos desde que tengo uso de razón casi. Empecé a leer periódico diario a los 15 años. El País. Empezaba a leerlo por atrás. Y bueno, luego con los años, lo que menos me interesaba era la política española, porque más o menos sabía de qué iba. No eran íntimos amigos de Felipe González y del PSOE. Y con los años, pues bueno, yo dejé de leer El País como tantos otros. Y esto viene a cuento de yo creo que, aparte de las empresas, los periódicos españoles están muy mediatizados por los partidos políticos. Como ha dicho Fernando, yo creo que por supuesto que el gobierno manda, y eso se ve, lo que ha dicho él de que dé las concesiones, eso se ve en los momentos críticos que yo siempre digo, los momentos críticos cuando a una cadena, a un periódico, se le ven las costuras, es en los momentos críticos. En la tele, cuando tienen que renovar las concesiones, como se ha visto con La Sexta, o los periódicos cuando llegan las elecciones. Eso es fundamental. Entonces, La Sexta, por ejemplo, el intermedio ya no es lo que era. Yo no creo que sea de izquierdas, juega a ser de izquierdas. A mí el Wyoming me cae muy bien, pero creo que por dignidad debería dejar el intermedio desde hace ya tiempo, porque la publicidad que le dan a Vox, la publicidad que le dan al PP, con todas esas tonterías de Ayuso, de la de Heidi, la Ayuso nunca ha sido ninguna Heidi, y lo hemos visto ahora, no es Heidi. Podrá ser más corta o menos corta, pero son muy listos. Entonces, y La Sexta juega a dos bandas, y juega a lo mismo que jugaba El País, a parecer de izquierda sin serlo. Es verdad que Évole se salva, pero yo creo que incluso últimamente con los programas que ha hecho de lo de Évole, de algunos programas que ha hecho, le deben de estar presionando. Entonces, todos los periódicos, luego, eso de las televisiones, juegan una cosa y son otra, muy diferente, y para eso yo creo que tienes que estar muy pendiente y tener mucho cuidado de lo que dicen. Y luego los periódicos digitales les pasa exactamente lo mismo. Yo creo que son muy de partido, y hay que saber de quién es cada uno para saber leer las noticias de ese partido, de ese periódico. Y pongo, por ejemplo, el diario.es. El diario.es está dirigido por Ignacio Escolar. Ignacio Escolar es del PSOE. Y hay que saberlo para saber. Lo que pasa es que Ignacio Escolar tiene luego otras muchas noticias que es verdad que son críticas con el poder en general, ¿no? Tiene artículos de derechos humanos, ecologistas, denuncia. Eso es cierto, eso es cierto. Pero luego, cuando hay que hablar de los partidos políticos españoles, Ignacio Escolar, que ya fue director de Público cuando era en papel, que yo también lo compré y lo dejé de leer por lo mismo, tiende al PSOE. Entonces todas sus noticias están muy mediatizadas en eso. Las noticias de España están muy mediatizadas por eso. Y tiene gente en opinión, o él mismo, que entra en contradicción con otras noticias que publica. O sea, defiende los derechos humanos, defiende muchas cosas, pero defiende a partidos que no están por la labor de esas cosas y ataca a partidos que sí que están por la labor de esas cosas. Entonces, eso es el diario.es porque tú lo has hablado y es verdad que es el que más tiene, pero luego
solamente tienen política española, no tienen política internacional, tienen muy poca, no tienen nada de cultura. O sea, son muy limitados. Yo como lectora de periódico, que a mí me interesa la cultura, no me interesa, es un periódico que me he planteado, pago por él, yo estaba muchos años en paro, solamente he trabajado en los últimos 10 años, 2 años, y me he planteado, ahora tengo dinero, ¿me hago socia? Y digo, pues no. ¿Por qué? Porque no les veo unos periódicos completos, les veo muy enfocados en las políticas españolas, casi exclusivamente, y hacen política de gobierno también, no tienen cultura, y a mí eso me fastidia mucho, y la cultura que tienen es muy pobre. Lo que tienen bueno a veces es determinadas columnas, como Público. Público tiene columnas muy interesantes, de gente pues como Juan José el Torres o de otra gente, pero por ejemplo Público utiliza mucho los rollos estos de tipo Yahoo, ¿no? De trending topic, de no sé qué, de no sé cuánto. Entonces a mí todas esas cosas me impiden que yo termine por pagar un periódico. Y eso es un problema, porque yo, que era una persona que compraba diariamente el periódico, ahora mismo me niego a pagar. Porque aparte de, bueno, yo aquí ya algunos ya me conocen, saben que yo soy de Podemos y no tengo ninguna vergüenza en decirlo. A mí, como persona de determinado, que los periódicos le machaquen, pues no me gusta, como ha ocurrido estas últimas veces, ¿no? Estos últimos años. Independientemente de que te pueda gustar o no gustar, que yo puedo entender que el partido puede gustar o no gustar, y eso lo respeto, la desinformación que se hace en todos, da igual de dónde sea, es absolutamente brutal. Es absolutamente brutal. Por ejemplo, el intermedio, el primero. El intermedio ahora mismo lo único que hace es dar caña a Pedro Sánchez y a Podemos. O sea, a Pedro Sánchez es brutal la caña que le dan. A mí no es un tío que me caiga especialmente ni bien ni mal, pero es una cosa exagerada. A mí hay veces que incluso que yo no tengo nada que ver con el PSOE, digo, madre mía, ¿cómo se pasan? Entonces, estos periódicos digitales están bien, pero tienen muchas carencias. Entonces, yo a la prensa actual, aparte de todos esos problemas de empresas que estén metidas en los periódicos de papel y en las radios, porque no hay que olvidar ni a Onda Cero, ni la cadena SER, que la cadena SER es brutal, ¿no? Y es lo mismo que La Sexta, o lo mismo que era El País. Juega a ser de izquierdas, con programas así, llevan a gente muy interesante, pero en política, en información, lo tienen muy claro, a por qué tienen que ir y qué es lo que tienen que defender. Y estos periódicos digitales, pues Infolibre, pues está Jesús Maraña, que le pasa lo mismo que a Ignacio Escolar, ¿no? Entonces, yo le veo un problema, que es que si no están muy metidos por el rollo de los fondos de inversión, los bancos, etcétera, etcétera, están muy mediatizados por los partidos políticos, por la ideología, porque defienden algo en particular, ¿no? Entonces, mi opinión personal es que prensa de izquierda para algunas cosas, para otras, desde mi punto de vista, dejan que desear muchas veces. Y eso lo podemos ver cuando llegan las elecciones, hay que verlo, o sea, por ejemplo, el intermedio, cuando el PP tenía que renovar la esta de Antena 3, ¿cómo se dice? Las licencias, dejó de meterse con el PP. Yo ya lo sabía, entonces estaba pendiente. Lo veía y yo decía, a ver cuántos se meten con el PP en estos 2 meses que quedan para que consigan la licencia. Radical. O sea, el cambio era radical. Entonces... Raquel, disculpa, ¿puedes acelerar un poco porque hay... No, termino que me enrollo mucho, disculpar, sí. Muchas gracias. Bueno, contesta Antonio y después viene Felipe. A Raquel únicamente le diría que la diferencia para mí que hay entre Diario.es y Público es que Diario es una cooperativa de periodistas
y público es una empresa. En las cosas que dice, pues en algunas estoy de acuerdo y en otras no, pero no sé. En líneas generales yo creo que estamos de acuerdo. Felipe y después Luis. Gracias, Antonio, por esa síntesis tan estupenda que nos has hecho de la situación de la comunicación en España. Yo recojo de todo esto una idea fundamental, y es que más que informar nos desinforman o informan parcialmente, informan interesadamente. Es que hay una forma de desinformar, evidentemente. Y las causas de ello yo creo que es ahí donde hay que ir. Es decir, ¿por qué los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, etcétera, funcionan de esta manera? Pues de una forma muy sencilla. Tú lo has puesto en El País, pero se los podía haber puesto en todas las televisiones y en todos los demás periódicos. Es decir, son empresas capitalistas. El problema no es ya tanto de información de derecha o de izquierda, es información del capitalismo. Es el sistema, y son los capitalistas los que controlan, son los dueños de los medios de comunicación. Y entonces ellos seguían por un principio particular, que es mi beneficio económico, y entonces los medios de comunicación tienen que dar un rendimiento económico, y otro principio, y es que defender el sistema y promover el sistema. Es decir, ningún medio de comunicación va a tirar piedras contra el sistema capitalista que les da el soporte, porque es su magma. Es decir, los medios de comunicación son medios de propaganda y de información, de desinformación del capitalismo, del sistema capitalista. Yo creo que esto tiene que quedar muy claro, porque es que si no, no avanzamos. Yo creo que en esto estamos de acuerdo. Pero yo creo que habría que dar un paso más. Es decir, no solamente el problema de los medios de comunicación en general es la desinformación o la información interesada o parcial, sino algo mucho más profundo. Es decir, hay un libro por ahí, yo lo cito con mucha frecuencia, que dice: ¿por qué los pobres votan a los ricos? Esta es la gran pregunta. Esta es la gran pregunta. ¿Por qué los pobres, en general, los trabajadores, los trabajos depauperados, etcétera, por qué siendo una inmensa mayoría, ganan las elecciones partidarios o partidos que son de derecha y que son contrarios objetivamente a sus intereses? La depauperización del trabajo no la va a resolver aquellos a los que están votando los trabajadores depauperados. ¿Y por qué los votan? Esta es la gran pregunta. Y la gran respuesta es que no es que sean tontos, como se decía antes, sino que están mediatizados, están colonizados mentalmente. Hay un control de la conciencia, hay un control de las ideas y de los valores a los cuales coadyuvan los medios de comunicación, pero no solo los medios de comunicación, es la educación, es la familia, son muchos elementos que hacen que se produzca una conciencia en la gente, que la gente piense en capitalista. Piense en capitalista. Nunca ganará un partido anticapitalista unas elecciones, porque la gente no los votará nunca, porque están colonizados mentalmente. Entonces, el problema está ahí. Hay un concepto básico que se nos olvida y que es muy, muy importante usarlo y manipular y desarrollarlo, que es el concepto de alienación. La sociedad estamos alienados, es decir, la gente estamos controlados, nuestras conciencias, nuestras ideas y valores por el sistema. Y entonces votamos sistema. La gente vota sistema. Una variante, otra variante, un detalle, otro detalle, dependiendo de circunstancias, de personas y de momentos. Pero siempre votamos sistema. Y cada vez se ve más claro esto. Entonces, ahí es donde yo creo que tendríamos que hacer hincapié nosotros, porque también es cierto que la desinformación y todo esto, de estos análisis lo hacen más gente, con lo cual podemos coincidir, pero yo creo que esta segunda parte, esta profundización en la causa profunda del control mental, de la alienación de la gente, ahí es donde yo creo que tendríamos que profundizar nosotros, porque tenemos una perspectiva diferente. Queremos ir más allá, o por lo menos yo creo que queremos ir más allá, ¿no? Entonces yo propondría esa idea, ¿no? de profundizar en este planteamiento de la alienación, del control mental, del control de las ideas y de los valores de la gente, por los medios de comunicación social, sí, pero también por más cosas. Sí, vamos a, en la siguiente charla, cuando sea, yo voy a tratar de explicar eso, porque yo sí que tengo una respuesta a por qué la gente vota al que no debe, a través de nuestro sistema de procesamiento de la información y de cómo el sistema lo intoxica. Bueno, una cosa, a mí me ha pasado una cosa, se me ha quedado negra la pantalla, no veo, pero sí recuerdo que estaba Luis Luis, sí. pidiendo la palabra
Y Yo te cojo las palabras. Si no, vale, de acuerdo, Fernando, porque no veo, y entonces por favor después despide cuando termine esto, porque oigo, pero no veo. sin problema. Una cosa quería decir sobre lo que ha dicho Felipe. La cosa podría funcionar de otra manera si se cambiara el sistema electoral, ¿eh? Simplemente el que no haya listas abiertas ya quiere decir que tú no votas a un candidato, votas a un partido. Y entonces a partir de ahí ya la cosa no puede ir bien. Si realmente el sistema consistiera en un hombre y un voto, las votaciones, el resultado sería diferente. Luis, primero, y luego Jesús. Sí. Bueno, pues nada, primero muchas gracias a Antonio sobre todo y a los demás colaboradores intervinientes. Nada, un comentario solo. El panorama entonces es aterrador. O sea, no nos podemos fiar de nada ni de nadie. No. Entonces, bueno, ya. Entonces, concretamente te quería preguntar por el tema de las redes sociales, ¿no? Porque ahí pareciera que estuviera más lejos del poder y seguramente no es así, ¿no? Y en cuanto a qué hacer, además de la autocrítica, pues es otra cosa, y de la información y dónde obtenerla, ¿no? Pues solamente un comentario, que ha habido varios comentarios en ese sentido, ¿no? Para mí, desde luego, la gente no es tonta, en absoluto. Y por una vez estoy en desacuerdo con el vídeo, primero, que a persona a la que admiro, la gente piensa. La gente piensa más de lo que creemos, ¿eh? Y solamente es que piensa distinto, ¿eh? Es decir, la gente no es tonta porque una persona de derechas no defiende la sanidad pública. Es que no cree en ella o no la necesita. Entonces vota a quien le parece oportuno, ¿no? Y el resultado ha sido este. ¿Qué ha pasado? Pues probablemente la izquierda se ha vuelto a quedar en casa, a pesar de la mayor participación. Solamente una anécdota. Yo tuve un jefe de servicio, el jefe de mi servicio, que todas las mañanas se llevaba a su despacho el ABC, La Razón, El País y El Mundo, en papel, en detrimento de la asistencia sanitaria, claro, porque no hacía otra cosa, nada más que eso en toda la mañana. Tampoco creo que haya que hacer eso, evidentemente, ¿no? Pero es una anécdota que os cuento ahora mismo. Muchas gracias. En otra charla explicaré la teoría cognitiva del procesamiento de la información. Y hay los psicólogos cognitivos explican cómo funciona nuestro razonamiento y cómo se puede intoxicar y, sobre todo, cómo influyen los sentimientos en algunas etapas del proceso. Eso yo creo que cuando lo explique en otra ocasión puede quedar más claro, pero lo que no puedo hacer es resumirlo en 2 minutos. Bueno, yo gracias, Antonio, porque aprendo mucho contigo cada vez que te escucho. Gracias. Y te voy a recomendar algo con mucha humildad, porque yo sí me considero un tonto. Y hay un sabio que es Kiko Veneno, que también tendrías que mirar en él, en sus letras, aparte del roto, que está muy bien. Y Kiko Veneno dice que hasta los tontos tenemos tope. Pues yo creo que efectivamente aquí todos los que estamos, hay algunos que son menos tontos que yo debo ser de los más tontos, y luego estarían los otros, los lerdos, los alienados, ¿no? Que decía el compañero, ¿no? Hay categorías, pero en general el mundo va tan mal que está lleno de tontos, pero tontos que tenemos tope. Y yo espero eso, ¿no? Que los tontos que tenemos tope cambiemos el mundo. Y gracias, Antonio. Bueno, pues yo quería matizar eso. Hay por ejemplo, un hecho religioso, ¿no? Que ahí se nota mucho estas cosas. En la Alta Edad Media, en la misa, una cosa que todavía se usa en los ortodoxos, en la religión ortodoxa, es que en el momento de la consagración ocultan para que los fieles no vean el milagro. Eso aquí en España se quitó hacia el siglo IX o siglo X. Por ejemplo, en el románico ya no en alguna iglesia visigoda se conserva. Para mí la razón de que quitaran esa traba era que el milagro ese de la consagración pues es un poco difícil de creer, y entonces pues
si no te lo dejan ver y ya, entonces no te queda más que o lo crees o no lo crees. Pero en la Baja Edad Media la Iglesia ya tiene mucha fuerza. El Cristo crucificado aparece en el siglo X, siglo XI, porque antes no aparecía, porque ¿cómo van a poner al líder en un instrumento de tortura? Pero cuando aparece no está muerto, está en la cruz como en un trono y con corona incluso, y con los ojos abiertos, vivo. Pero bueno, ya en el románico y ya en el gótico empieza a verse el crucificado realmente. ¿Qué ha pasado? Que la Iglesia ha ido cogiendo fuerza. Y entonces ya al que no lo crea por las buenas, lo creerá por las malas, porque si no, se lo va a cargar. En esta historia pasa lo mismo, porque claro, no basta con que los medios nos convenzan de que esto es así. Al que no se lo crea, para eso está el aparato represivo, que ya está bien de aparato represivo, y esa es la función que tiene. El que no se lo crea, se tendrá consecuencias. La ley de Mordaza. Francisco Javier. Sí, Francisco Javier, sí. Sí, es que yo no sabía cómo levantar la mano ni nada, no sé si estoy o no, pero bueno. Tienes la mano levantada. Sí, no, bueno, yo es que creo que, claro, el debate es muy complejo y con respecto, tampoco en este minúsculo parte de tiempo, ¿no? Si ya el mundo es pequeño comparado con, ¿no? Pero y Madrid es pequeño comparado con el mundo, quiero decir que a mí me parece que no podemos extrapolar lo que pasa en Madrid a lo que pasa en el resto de España, ¿no? Cuando estamos haciendo estas comparaciones. Porque la gente se ha votado de, bueno, hay una serie de elementos y hay una serie de cuestiones. Está la hostelería, están las tiendas, el virus ha afectado enormemente al empresariado y a todo lo demás, ¿no? Luego, además, aquí, en fin, ha habido una libertad de apertura que en otros sitios no la ha habido y que a unos les ha venido muy bien. En fin, pero que no es una cuestión de desinformación, yo creo. Yo lo que sí pienso es que la gente, efectivamente, la tendencia sí es a la izquierda. Lo que pasa es que las circunstancias pues, no son comparables ni extrapolables a lo que ha ocurrido en las elecciones, ¿no? Me parece a mí. Sí, estamos de acuerdo. Oye, por otro lado, coño, se ha desaparecido aquí el conductor. No, ya he vuelto. He vuelto. Es que tenía mucho miedo a meter el dedito por si, como era el anfitrión, digo, a ver si manipulo mal y nos cargamos la reunión. Sí. Si no hay más palabras, que son ya las 9. Sí, Fernando García, y si queréis ya... No, es muy breve, no, simplemente decir que, hombre, que yo creo que otra de las razones por las que en Madrid ha habido el resultado que ha habido, y yo creo que siempre hay que hacer autocrítica. O sea, a mí no me interesa la prensa de izquierdas y de derechas, a mí me interesa la prensa objetiva, para empezar. Y en segundo lugar, en Madrid, yo, desde mi modesto punto de vista, creo que la izquierda se ha equivocado, ha hecho una campaña electoral pésima, que tendría que analizar. O sea, yo creo que todo eso hay que analizarlo. Y que no ha tocado la realidad. Que no ha visto la realidad que había en Madrid. Yo creo, acabo de leer con mis compañeros de la Mesa de Cultura, me imagino, un artículo de García Calvo, muy interesante, un artículo sobre ese problema. O sea, que diciendo, evidentemente, poniendo un poco el dedo en la llaga en dónde ha estado los errores en la campaña electoral. Y él, vamos, que no tanto, diríamos que el triunfo de la derecha no hubiera sido tal, o no hubiera sido tan abultado a lo mejor, si la izquierda hubiera hecho una campaña mejor. Entonces yo creo que también las campañas electorales hay que hacerlas mejor. Y desde el punto de vista de la publicidad y de la estrategia, todas estas personas que hay en los partidos políticos, muchas tendrían que despedirlas, porque son muy malos. Nada más. Fernando, que no generas empleo. Pues, en algunos casos no. Entonces, ya son las 9. Pues nada, que muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias, Antonio. Siempre aprendemos mucho contigo. Es la tercera vez que te tenemos con nosotros y no es la última, seguro. Tenemos una serie de charlas ya también previstas.
bueno, y agradecer a todos esa conexión, ¿vale? Muchísimas gracias y hasta otro momento. Adiós. Adiós. Chao.